En la antigua Chipre, en la ciudad de Pafos, vivía un rey llamado Cinyras. Era un hombre rico y poderoso, descendiente directo de Pigmalión, aquel escultor que había esculpido una estatua tan hermosa que se enamoró de ella. Los dioses habían dado vida a aquella estatua, y de esa unión había nacido Pafos, quien fundó la ciudad que llevaba su nombre. Cinyras era bisnieto de aquel amor imposible hecho realidad. Cinyras estaba casado con Cencreide, una mujer orgullosa y hermosa. Juntos tuvieron una hija llamada Mirra. La niña creció para ser extraordinariamente bella, con el cabello oscuro y largo, ojos profundos y una gracia natural en cada movimiento. Vivía en el palacio rodeada de lujos, amada por su padre y respetado por el pueblo. Pero Cencreide cometió un error terrible. En su orgullo maternal comenzó a alardear por toda Chipre de que su hija Mirra era más hermosa que la propia Afrodita. Lo decía en los mercados, en los templos, en las fiestas. Comparaba el rostro de su hija con el de la diosa del amor y declaraba que Mirra era superior. Afrodita escuchó aquellas palabras desde el Olimpo. La furia creció en su corazón como un fuego. No era la primera vez que los mortales la ofendían comparándola con simples humanas, pero cada vez su ira era igual de intensa. Nadie, ningún mortal podía ser más hermoso que ella, y las madres que se atrevían a decir lo contrario debían aprender una lección terrible. La diosa decidió castigar a Cencreide de la manera más cruel posible. No la castigaría a ella directamente. Eso sería demasiado simple, demasiado misericordioso. En cambio, castigaría a través de su hija. Haría que Mirra sufriera un tormento tan horrible que la madre lamentaría cada palabra de orgullo que había pronunciado. Afrodita descendió a Chipre envuelta en invisibilidad. Entró en la habitación donde Mirra dormía. La joven tenía entonces 15 años, la edad en que las muchachas griegas comenzaban a pensar en el matrimonio. Afrodita se inclinó sobre ella y sopló un hechizo directamente en su corazón. Era una maldición de amor, pero no un amor cualquiera. Plantó en el pecho de Mirra una pasión antinatural, prohibida, monstruosa. Hizo que la joven se enamorara de su propio padre. Cuando Mirra despertó a la mañana siguiente, algo había cambiado dentro de ella. Miraba a su padre de manera diferente. Cuando Cinyras entraba en una habitación, su corazón latía más rápido. Cuando él le hablaba, sentía un calor extraño en el pecho. Al principio no entendía lo que le sucedía, pero pronto lo comprendió con horror. Se había enamorado de su padre. La desesperación de Mirra fue absoluta. Sabía que aquellos sentimientos eran antinaturales, prohibidos por las leyes de los dioses y los hombres. El incesto era uno de los crímenes más horribles que existían. Los que lo cometían eran castigados por los dioses, rechazados por la sociedad, maldecidos para siempre. Pero no podía controlar lo que sentía. El amor crecía en su interior como una planta venenosa. Intentó luchar contra la pasión. Rezaba cada día a los dioses, especialmente a Afrodita, pidiéndoles que le quitaran aquella maldición. Pasaba noches enteras llorando en su habitación, maldiciendo su propio corazón. Dejó de comer. Su rostro se volvió pálido, sus ojos se hundieron, su cuerpo se debilitó. Cuando los pretendientes venían a pedir su mano, los rechazaba a todos sin explicación. Mirra comenzó a evitar a su padre. Cuando él entraba en una habitación, ella salía. Durante las comidas apenas levantaba la vista de su plato. Dejó de participar en las ceremonias del palacio. Se volvió una sombra silenciosa que vagaba por los pasillos sin hablar con nadie. Cinyras notó el cambio en su hija, pero no entendía la causa. Pensó que estaba enferma y llamó a los mejores médicos de Chipre. Examinaron a Mirra, pero no encontraron nada malo en su cuerpo. Le daban hierbas y pociones, pero nada funcionaba. La joven seguía consumiéndose.
La nodriza de Mirra, una mujer anciana que la había criado desde bebé, observaba todo con profunda preocupación. Había visto crecer a la niña y conocía cada expresión de su rostro. Sabía que algo terrible la atormentaba, algo que iba más allá de una simple enfermedad del cuerpo. Una noche, la anciana entró en la habitación de Mirra y la encontró llorando amargamente. La joven tenía un cinturón en las manos y lo estaba anudando, claramente preparándose para colgarse. La nodriza corrió hacia ella, le arrebató el cinturón y la abrazó. Le preguntó qué le sucedía. Al principio Mirra se negó a hablar, pero la nodriza insistió. Le juró por todos los dioses que guardaría su secreto, que la ayudaría sin importar cuál fuera el problema. Le recordó que la había amamantado cuando era bebé, que la había cuidado durante toda su vida, que la amaba como si fuera su propia hija. Finalmente, entre sollozos desgarradores, Mirra confesó parte de la verdad. Le dijo que amaba a un hombre que nunca podría tener, que su amor era imposible y vergonzoso, que prefería morir antes que seguir viviendo con aquella agonía. La nodriza le preguntó quién era ese hombre. Mirra se negó a decir su nombre. La anciana comenzó a hacer preguntas. ¿Era un esclavo? ¿Un hombre casado? ¿Un enemigo de su padre? Mirra negaba con la cabeza a cada pregunta. La nodriza siguió insistiendo durante horas. Finalmente, exhausta y desesperada, Mirra reveló la verdad en un susurro casi inaudible. Amaba a su padre. El horror en el rostro de la nodriza fue evidente. Se apartó de Mirra como si la joven estuviera contaminada. Intentó razonar con ella. Le explicó que aquello era una locura, que los dioses castigaban el incesto con tormentos terribles. Le recordó la historia de Edipo, que sin saberlo se había casado con su madre y cuando descubrió la verdad se arrancó los ojos y vagó ciego por el mundo. Le habló de otras historias de familias destruidas por amores prohibidos. Pero Mirra le dijo algo que la anciana no esperaba. Le explicó que no había elegido aquel amor, que había llegado a ella como una enfermedad, que había luchado contra él durante meses sin éxito. Le dijo que prefería morir antes que seguir sufriendo de aquella manera. Tomó nuevamente el cinturón y lo ató a una viga del techo. La nodriza se asustó. No podía dejar que la niña que había criado se suicidara frente a sus ojos, y en su desesperación por salvarla, cometió un error terrible. Decidió ayudarla a cumplir su deseo prohibido. Le dijo a Mirra que había una manera. Cada año se celebraba en Chipre el festival de Deméter, la diosa de las cosechas. Durante aquellos 9 días sagrados, las mujeres casadas debían abstenerse completamente de estar con sus maridos como parte del ritual. Cencreide, la madre de Mirra, participaba devotamente en el festival y dormía en el templo durante todas las noches. Cíniras quedaba solo en el palacio. La nodriza esperó hasta que comenzó el festival. Entonces fue a hablar con Cíniras. Le dijo que conocía a una joven de noble cuna que lo amaba en secreto. Era una muchacha hermosa, virgen, de buena familia, que deseaba pasar una noche con él. No buscaba matrimonio, solo quería conocer el amor con un hombre que admiraba. Cíniras había estado bebiendo vino durante la cena y estaba solo en el palacio. Su esposa llevaba días en el templo. Sintió curiosidad y deseo. Preguntó el nombre de la joven. La nodriza le dijo que la muchacha deseaba permanecer anónima, que vendría cubierta con velos en la oscuridad de la noche. Era una condición innegociable. Cíniras aceptó. Quizás fue la soledad, quizás el vino, quizás simple lujuria. Acordaron que la joven vendría aquella misma noche. Cuando cayó la oscuridad, la nodriza llevó a Mirra a la habitación del rey. La joven iba completamente cubierta, su rostro oculto por velos gruesos, su cuerpo envuelto en túnicas que no revelaban nada. Las lámparas de aceite estaban apagadas. La habitación estaba en completa oscuridad.
Solo la luz tenue de las estrellas entraba por la ventana. Mirra temblaba mientras la nodriza la empujaba suavemente hacia la cama. Cíniras estaba allí, esperando. No podía ver nada en la oscuridad. Solo sentía a una mujer joven junto a él. Mirra no hablaba para que su padre no reconociera su voz. Existieron aquella noche solo como sombras silenciosas en la oscuridad. Y así se consumó el pecado terrible. La nodriza volvió a buscar a Mirra antes del amanecer. La llevó de regreso a su habitación. Cíniras nunca vio el rostro de la mujer misteriosa. A la noche siguiente, la nodriza trajo a Mirra nuevamente. Y la siguiente noche. Durante 9 noches, mientras duraba el festival, se repitió el encuentro prohibido. Cíniras comenzó a sentir una fascinación creciente por aquella mujer silenciosa. Quería saber quién era, quería ver su rostro. En la 8ª noche le preguntó su nombre, pero ella no respondió. Le preguntó su edad. Mirra, en un momento de descuido, respondió que tenía la misma edad que su hija. Cíniras no pensó nada extraño en aquello. Muchas jóvenes tenían 15 o 16 años. Pero en la 9ª y última noche del festival, la curiosidad de Cíniras era insoportable. Después de que la mujer llegara y se acostara junto a él, esperó unos momentos. Luego, con un movimiento rápido, encendió una lámpara de aceite que había escondido junto a la cama. La luz iluminó el rostro de Mirra. El horror que sintió Cíniras fue absoluto e instantáneo. Reconoció a su propia hija. Comprendió en un segundo lo que había sucedido, lo que había hecho durante 9 noches. Un grito de agonía y asco salió de su garganta. Su mente se llenó de imágenes de las noches pasadas y la náusea lo invadió. Saltó de la cama como si lo hubiera quemado el fuego. Tomó su espada de la pared. Sus ojos estaban llenos de furia, horror y dolor. Iba a matar a su hija. Iba a matarla por el crimen monstruoso que había cometido. Iba a lavar con su sangre la vergüenza que había caído sobre su casa. Mirra gritó y corrió. Salió de la habitación envuelta solo en una túnica ligera. Atravesó el palacio a toda velocidad. Los guardias se apartaron confundidos al ver a la princesa corriendo desnuda, seguida por el rey con una espada. Ella salió al patio, cruzó las puertas del palacio y corrió hacia los campos oscuros más allá de la ciudad. Cíniras la perseguía gritando. Sus gritos despertaron a toda la ciudad. La gente salió de sus casas y vio al rey persiguiendo a su hija con la espada alzada. Corrieron detrás de ellos sin entender qué sucedía. Mirra corría sin dirección, sin pensar, impulsada solo por el terror. Corría hacia los campos, hacia los bosques, hacia cualquier lugar donde pudiera esconderse. Las lágrimas corrían por su rostro. El terror y la vergüenza la ahogaban. Sabía que no había escapatoria. Si su padre no la mataba, la sociedad la rechazaría. Sería una paria, una criminal, una abominación. Mientras corría, comenzó a rezar. No a Afrodita, que la había maldecido, sino a todos los otros dioses. Les suplicaba que la ayudaran. Pedía que la hicieran desaparecer, que la transformaran en algo, en cualquier cosa, con tal de no enfrentar el castigo que merecía. No quería morir bajo la espada de su padre. No quería vivir como humana después de lo que había hecho. Quería dejar de existir como Mirra. Los dioses escucharon su súplica. No por compasión, sino porque su transformación serviría como advertencia para otros mortales. Mientras corría, Mirra sintió que sus piernas se volvían pesadas, rígidas. Miró hacia abajo y vio que sus pies se hundían en la tierra. No podía levantarlos. Raíces brotaban de sus dedos, de sus talones, penetrando profundamente en el suelo. Intentó gritar, pero su garganta se cerró. Su piel comenzó a cambiar. Se volvía dura, áspera, oscura. La textura se transformaba en corteza rugosa. Sintió dolor cuando la piel se endureció completamente, encerrándola dentro. Sus brazos se alzaban involuntariamente hacia el cielo, estirándose, adelgazándose, convirtiéndose en ramas.
Sus dedos se multiplicaban en ramitas más pequeñas. Su cabello se transformaba en hojas que temblaban con el viento. Cíniras llegó corriendo con la espada alzada, pero se detuvo en seco. Frente a él ya no estaba su hija. Había un árbol joven que no había estado allí momentos antes. El rey miró alrededor confuso. Vio la túnica de mirra caída en el suelo junto al árbol. Comprendió lo que había sucedido. Los dioses habían intervenido. Cayó de rodillas y lloró. Lloró por su hija perdida, por el pecado que había cometido sin saberlo, por la maldición que había caído sobre su casa. Golpeó el suelo con los puños. Maldijo a los dioses. Maldijo a Afrodita por haber causado aquella desgracia. El árbol de mirra comenzó a llorar también. Aunque Mirra ya no era humana, su conciencia permanecía atrapada dentro de la corteza. Podía sentir, podía pensar, pero no podía moverse ni hablar. Sus lágrimas brotaban a través de la corteza como una resina aromática y espesa. El líquido color ámbar caía por el tronco, gota a gota, acumulándose al pie del árbol. Era la mirra, la resina preciosa que desde entonces lleva su nombre. Los hombres la recolectarían durante siglos para usarla en perfumes, medicinas y ceremonias sagradas, sin saber que cada gota era una lágrima de vergüenza, dolor y arrepentimiento. Pero Mirra llevaba algo dentro de ella. Estaba embarazada del fruto de su unión prohibida con su padre. El bebé seguía creciendo dentro del árbol. Durante meses, el tronco se hinchó de manera antinatural. La corteza se deformaba, se agrietaba bajo la presión de la criatura que crecía dentro. Finalmente, después de 9 meses, llegó el momento del parto. El árbol de mirra se partió con un sonido terrible, como un trueno. De la grieta en la corteza cayó un bebé. O era un niño recién nacido que lloraba mientras la resina aromática caía sobre él como lágrimas. Las ninfas del bosque, que habían estado observando el árbol extraño durante meses, escucharon el llanto. Se acercaron corriendo y encontraron al bebé en el suelo, cubierto de resina pegajosa. Lo levantaron con cuidado, lo limpiaron con agua de un arroyo cercano y lo envolvieron en hojas suaves. Cuando vieron su rostro, quedaron maravilladas. El bebé era extraordinariamente hermoso. Incluso recién nacido, su belleza era evidente. Tenía rasgos perfectos, piel suave como el mármol, y cuando abrió los ojos, estos brillaban con una luz especial. Las ninfas decidieron criarlo en secreto. Lo llamaron Adonis. Lo alimentaron con leche de cabra, frutas silvestres y miel. Lo cuidaron con ternura, cantándole canciones y jugando con él en los prados ocultos del bosque. El niño crecía rápido y con cada día su belleza se hacía más extraordinaria. Un día, cuando Adonis tenía aproximadamente 5 años, Afrodita estaba paseando por los bosques de Chipre. Escuchó risas de niños y se acercó a investigar. Encontró a las ninfas jugando con un niño pequeño. Cuando vio a Adonis, la diosa quedó paralizada. Nunca había visto tanta belleza en un mortal. El niño era perfecto de una manera que ningún humano debería serlo. Su rostro tenía proporciones divinas. Su piel brillaba como si tuviera luz interior. Sus ojos eran del color del cielo de verano. Incluso a tan corta edad era evidente que crecería para ser el hombre más hermoso que jamás hubiera existido. Afrodita se acercó. Las ninfas se inclinaron ante la diosa. Ella preguntó quién era el niño y de dónde venía. Las ninfas le contaron la historia. Había nacido del árbol de mirra, de la mujer que había sido transformada por cometer incesto con su padre. Afrodita sonrió. Era una sonrisa fría. Aquel niño era el producto final de su venganza contra Cencreide. La madre orgullosa había dicho que su hija era más hermosa que la diosa. Ahora, esa hija era un árbol que lloraba eternamente, y de su vientre había nacido esta criatura extraordinaria. Pero al mirar a Adonis, Afrodita sintió algo que no esperaba. Sintió deseo. El niño era demasiado joven todavía,
pero la diosa sabía que en unos años sería irresistible, y ella lo quería para sí misma. Decidió esconderlo hasta que creciera. Tomó al niño de los brazos de las ninfas. Ellas protestaron, pero no podían desobedecer a una diosa. Afrodita metió a Adonis en un cofre de madera decorado con oro y piedras preciosas. Cerró el cofre con llave. Luego voló al inframundo, al reino de Hades. Buscó a Perséfone, la reina del mundo de los muertos. Le entregó el cofre cerrado y le pidió que lo guardara por un tiempo. No le dijo qué había dentro ni por qué lo escondía. Solo le pidió que no lo abriera. Perséfone aceptó guardar el cofre. Pero después de que Afrodita se marchó, la curiosidad comenzó a crecer en ella. ¿Qué podía ser tan valioso que la diosa del amor lo escondía en el inframundo? Pasaron días. La curiosidad se volvía insoportable. Finalmente, Perséfone abrió el cofre. Vio a Adonis. El niño tenía ahora 6 o 7 años. Dormía pacíficamente dentro del cofre, respirando suavemente. Perséfone quedó tan cautivada por su belleza como Afrodita. Sacó al niño del cofre y decidió criarlo ella misma. Adonis creció en el palacio del inframundo. Era un lugar extraño para un niño, oscuro, silencioso, lleno de sombras y almas errantes. Pero Perséfone lo cuidaba con amor. Le enseñaba sobre el reino de los muertos, sobre las leyes que gobernaban aquel lugar, sobre los secretos de la vida y la muerte. Cuando Adonis se convirtió en un joven de 15 años, su belleza era tan extraordinaria que incluso las sombras de los muertos se detenían a mirarlo mientras caminaba por los pasillos del palacio. Perséfone, que lo había visto crecer, se había enamorado profundamente de él. Lo amaba no solo como una madre, sino como una mujer ama a un hombre. Afrodita regresó al inframundo para reclamar a Adonis. Había pasado suficiente tiempo. El niño era ahora un joven hermoso, exactamente como ella lo había previsto. Pero cuando le pidió a Perséfone que le devolviera el cofre, la reina del inframundo se negó. Le dijo a Afrodita que ya no había ningún cofre, que había abierto aquel cofre años atrás y había encontrado a un niño, que había criado a ese niño como su hijo durante casi 10 años, que Adonis le pertenecía a ella ahora. Afrodita se enfureció. Gritó que Perséfone había roto su confianza, que le había pedido específicamente que no abriera el cofre, que Adonis era suyo por derecho de descubrimiento. Perséfone respondió gritando también. Dijo que ella había alimentado a Adonis, lo había educado. Le había dado amor durante años mientras Afrodita lo había encerrado en un cofre como un objeto. Que el amor verdadero se ganaba con acciones, no con reclamos. La discusión se convirtió en una pelea que amenazaba con destruir el equilibrio entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Las dos diosas usaban su poder, causando terremotos en la superficie y tormentas en el inframundo. Los otros dioses comenzaron a preocuparse. Zeus tuvo que intervenir. Convocó a ambas diosas al Olimpo y escuchó sus argumentos. Afrodita decía que ella había encontrado a Adonis primero, que lo había protegido, que le pertenecía por derecho. Perséfone argumentaba que ella lo había criado con amor durante años, que había sido más madre para él de lo que Afrodita jamás sería. Zeus miró a Adonis, que había sido traído al Olimpo para escuchar el juicio. El joven era, efectivamente, el mortal más hermoso que jamás hubiera existido. Su belleza era tan perfecta que incluso Zeus, acostumbrado a la belleza de las diosas, quedó impresionado. El rey de los dioses no podía decidir. Ambas diosas tenían argumentos válidos. Finalmente dictó un juicio de compromiso. Adonis pasaría 4 meses del año con Afrodita en la superficie, 4 meses con Perséfone en el inframundo, y 4 meses haría lo que quisiera. Podría elegir libremente dónde pasar ese tiempo. Parecía justo, pero cuando llegó el momento de elegir, Adonis pasó sus 4 meses libres con Afrodita. La amaba más que a Perséfone.
La diosa del amor, hermosa y radiante, vivía en jardines llenos de luz y flores. Perséfone, aunque amable, gobernaba un reino de oscuridad y muerte. La elección de Adonis fue obvia. Perséfone se sintió traicionada. Había criado a aquel joven con amor durante años y él la rechazaba en favor de Afrodita. La amargura creció en su corazón. Algunos dicen que esa amargura eventualmente llevaría a la muerte de Adonis, que Perséfone permitió que sucediera lo que podría haber evitado. Pero esa es otra historia. Mientras tanto, el árbol de mirra seguía llorando en los bosques de Chipre. Mirra, atrapada en su forma vegetal, había visto nacer a su hijo. Lo había visto crecer durante los primeros años hasta que Afrodita se lo llevó. Ahora lloraba lágrimas de resina, preguntándose qué sería de él. La historia de Mirra se convirtió en advertencia. Los griegos la contaban para enseñar que los dioses castigan el orgullo de maneras terribles, que Afrodita no perdona a quienes la ofenden, que algunos pecados manchan no solo a quien los comete, sino a generaciones futuras. Del amor más prohibido, del incesto causado por una maldición divina, nació el hombre más hermoso que jamás existió. Adonis, hijo de Mirra y Cíniras, creció para ser amado por dos diosas poderosas, pero su origen, manchado por la vergüenza y el pecado, nunca fue olvidado. Llevaba en su sangre la maldición de Afrodita y el llanto eterno de su madre transformada en árbol. Y cada vez que los sacerdotes quemaban mirra en los templos, cada vez que las mujeres usaban perfume de mirra en su piel, honraban sin saberlo las lágrimas de una mujer que había amado donde no debía amar. Una mujer que había sido castigada no por elección propia, sino por el orgullo de su madre y la crueldad de una diosa ofendida.